Y bueno, ya tenemos aquí en el estudio a nuestro siguiente invitado, que es César Santiago. Hola César, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Con motivo de la obra Carlota, nos cambiamos de chip y nos vamos a algo muy serio, porque pues bueno, esta Carlota que es la emperatriz del siglo XIX mexicana, que tuvo un montón de problemas. Ya platicábamos el otro día con la actriz que hace este personaje y nos hablaba un poco del mood de Lucrecia, pero bueno, de Lucrecia, de Carlota, perdón, me quedé con otro chip, pero bueno, No pasa ahora nada. hablamos de una obra histórica y de un personaje que un poco ha sido revalorado desde ciertos puntos de vista, pero también es una reinterpretación o volver a mirar a este personaje, César. ¿Cómo se te ocurre retomar y sacar del armario a Carlota de Habsburgo? Pues mira, yo soy un amante, de algo puedo estar orgulloso es de ser amante de la historia y sobre todo de la historia de México. Y por ahí cayó en mis manos un libro que se llama La otra historia de México de Armando Fuentes Catón. Esto me permitió pues leer varios pasajes de la historia mexicana que no están en los libros de texto. Y llegando a la parte del Segundo Imperio, descubro este viaje que hace Carlota hacia Europa con la finalidad de salvaguardar el imperio mexicano. Y descubro todo un periplo, toda una odisea que esta mujer prácticamente sola tuvo que emprender para poder rescatar o apoyar a su marido en que este segundo imperio prevaleciera en México. Y descubro, y en el camino voy encontrando a una mujer fuerte en cuanto a conciencia, en cuanto a preparación académica, en cuanto a voluntad y sobre todo, y eso es lo que a mí uno de los primeros impactos que me generó este personaje fue el amor que le tuvo a este país, a esta nación. Eso es algo que a mí me sorprendió porque pues todos sabemos que llegó como representante o como la cabeza, como la cara bonita del ejército invasor, ¿no? El ejército francés invasor. Y descubro en sus cartas, descubro a una mujer enamorada de esta cultura, enamorada de la tierra, de la descripción que hace de los paisajes mexicanos y sobre todo descubro a una mujer que estaba plenamente preparada para gobernar este país. Hablaba español, sabía las condiciones sociales en las que vivía la mayor parte del pueblo mexicano, sabía de la historia, y sobre todo, y hay una parte a mí que me conmueve muchísimo, una parte de sus cartas, donde habla acerca de ella como mexicana, asumiéndose ya como una más de esta tierra. Y eso, pues ahorita que te lo digo, me sigue conmoviendo hasta el tuétano, porque es algo que esta tierra tiene y te lo podrán decir mejor muchos extranjeros que han adoptado esta tierra como suya. Y creo que Carlota en ese sentido estaba comprometida. Tuvo muchos errores, era joven, tenía 27 años, no tenía mucha experiencia, no tenía la maldad o la malicia de la política, pero tenía el amor por esta nación, y creo que es algo que le hemos ido pues mezquindando como personaje. Y en este sentido, retomando las palabras del historiador, se me fue, bueno, del mismo Armando Fuentes y de otro historiador que se ha dedicado mucho a estudiar el Segundo Imperio, es un personaje mexicano por derecho propio.
Y creo que es más impactante la vida de Carlota aquí, a pesar de que haya tenido solamente 3 años de convivencia, que toda su vida en Bélgica. Y eso me parece que no es poca cosa, ¿no? Sí, hay que tomar en cuenta todo un contexto histórico, social, de discurso político. El siglo XIX fue un siglo convulso en México, se estaba tratando de establecer una república, un sistema de gobierno, y entonces para unos era importante una forma de gobierno. Es un discurso que tiene toda la validez y toda la actualidad, ¿no? Este discurso sobre la forma de gobierno, sobre el sistema político, y bueno, en ese momento acaba de terminar la guerra de reforma, la sociedad mexicana está altamente dividida, y además entiendo que fueron a venderle un discurso a Maximiliano diferente. A él le dijeron que pues el pueblo mexicano lo recibiría con los brazos abiertos, y a lo mejor ciertos sectores del pueblo mexicano o de las élites mexicanas sí lo hicieron, pero no necesariamente todos. Entonces, bueno, de ahí se desata la guerra de intervención, y entonces, bueno, hay un ganador y el discurso lo escribe el ganador, ¿no? Entonces suena muy interesante voltear la mirada a la mamá Carlota, porque además hay en el imaginario popular toda una serie de connotaciones que puede tener esta mujer, por ser princesa, por ser extranjera, o sea, un montón de prejuicios que se pueden poner desde el punto de vista social sobre Carlota, en el contexto histórico, alguna verdad oficial que fue vendida sobre esta Carlota que enloqueció a la hora de que le negaron el favor del Papa, ¿no? Fue a ver al Papa y le niega, pues, no sé, intervenir en favor de Maximiliano. Por ahí están las historias de las logias masónicas, o sea, es una historia muy compleja, ¿no? Por ahí están Fernando del Paso con su obra, que es una novela, digamos, histórica, que es muy recomendable, y hay suficiente información como para tener este balance, ¿no? Entonces me parece muy interesante esta revisión específicamente a Carlota, desde una mirada moderna, porque además entiendo que se revisa esta parte pues un poco feminista, un poco de la mujer, como dices, educada, que le tocó estar de ese lado de la historia, César. Y sobre todo que, como bien tú lo dices, y creo que me estás dejando poco que decir, sí, efectivamente, en el camino me voy encontrando a esta mujer, ¿sabes? Todo lo que todo el mundo sabemos es el personaje histórico, el tótem, el personaje de bronce, ¿no? La estatua de bronce, pero me encuentro a una mujer frágil, a una mujer fragmentada en sus sentimientos, y que a pesar de eso hizo lo que hizo, enfrentarse a los hombres más poderosos, y que en parte de la obra ella se reprocha a sí misma ser mujer, porque de haber sido hombre la hubieran escuchado, hubiera conseguido los apoyos y hubiera sido otra la historia. Sin embargo, a pesar de su condición de mujer, consigue lo que consigue y derrota, y eso no es poca cosa, derrota por lo menos dialécticamente hablando al emperador de los franceses, o sea, lo somete con argumentos y lo somete con sus propios dichos. O sea, Carlota no era una improvisada, tenía una educación, la educación más acabada para un gobernante. El problema es que era mujer. Ese era todo el problema. Y no pudo conseguir sus objetivos. Me parece a mí que en parte a eso. Y en ese sentido, no era un objetivo cuando empiezo a escribir esta obra, el discurso feminista, pero me parece que este personaje sí tiene mucho que decirle a las mujeres actuales. Decirles... no importa
lo frágil que te veas, no importa lo frágil de tu mentalidad, no importa. Lo que importa es tu voluntad y lo que importa es que tengas objetivos claros y precisos y te aferres a ellos hasta con la vida. Y creo que Carlota, si bien no ofrendó la vida, porque no estaba en riesgo nunca, pero sí ofrendó su salud mental. Y eso se lo cobró, la vida se lo cobró caro, restringiéndola a más de 50 años pues en un castillo, ya absolutamente negada de su propia voluntad, ¿no? Entonces, pero lo que hizo por este país queda, y todavía hasta la fecha, 150 años después, todavía podemos sentir su impronta, podemos sentir su influencia en la vida social, en la vida política de este país. La única mujer que ha gobernado este país, la única. Bueno, hasta el momento, quién sabe después, pero sí es interesante este personaje que desde el privilegio también, porque bueno, estamos hablando de la hija de una persona de la realeza, una persona que tuvo la oportunidad de estar educada en diversos, no todas las mujeres del siglo XIX, ni todas las mujeres ni europeas, ni mexicanas, ni de, digamos, se necesitaba pertenecer a cierta élite política para poder tener todas esas características que pudo haber tenido Carlota, y pues toda esta circunstancia que llevó a una muchacha, sí, con todo el privilegio, pero digamos joven quién sabe cómo sería la cuestión política, porque también las educaban en cuestiones políticas, o por lo menos se entiende que conversaba con Maximiliano del Estado mexicano, ¿no? Al final de cuentas era algo complejo, ¿no? Sí, sí, bueno, ella recibió una educación a la par que sus hermanos. Leopoldo II es su hermano, el rey de Bélgica que destruyó prácticamente el Congo, ¿no? En aras de un beneficio personal. Pero bueno, tal es su influencia o fue su poder, que cuando se dice mucho en los dichos de la época, que cuando Maximiliano no estaba, las cosas se hacían. O sea, el poder de esta mujer era tan fuerte que lejos de los idealismos de Maximiliano, Carlota era más pragmática. Y en parte lo retratamos en la obra, mucho del poder conciliatorio que tenía esta mujer era también de imposición, y lo haces porque las cosas se tienen que hacer así, y porque porque ya lo estudié, y porque no hay opciones, y porque lo mando yo. Entonces, no era una perita en dulce, no así era ninguna perita en dulce. Tanto así que, pues, dicen, hay una anécdota pues, cuando Miramón, Mejía y Maximiliano estaban en el cadalso, Miramón lamenta diciendo, si le hubiera hecho caso a mi mujer no estaría aquí. Y Maximiliano le contesta, pues yo por haberle hecho caso a mi mujer estoy aquí. entonces, pues estamos hablando de una mujer poderosa, me parece a mí. Sí, desde el privilegio, como no podía ser de otra manera, pero ni aún así no le quita, me parece a mí, ningún gramo de mérito, ¿no? Para hacer lo que hizo. Sí, y esta obra nos permite hurgar un poco en eso, ¿no? En la relación también de pareja entre Maximiliano y Carlota, que tuvo sus vicisitudes, o sea, cómo se juntaron el fin de un régimen, que es el antiguo régimen de, digamos, estamentos, de casas reales, de monarquías, contra repúblicas emergentes, estados emergentes,
de liberalismo, que entiendo que Carlota era igual de liberal que Maximiliano o más, Así es. y entonces, desde otra concepción del liberalismo, eso hay que considerarlo, porque se habla, bueno, Maximiliano era liberal más que Juárez, bueno, no. El liberalismo visto desde el punto de vista de la monarquía constitucional, como las que hay en Europa, hay varias todavía, la inglesa, la española son monarquías constitucionales, o desde el punto de vista de las repúblicas federales, que era lo que defendía Juárez y digamos, ponerlo sobre la mesa para entender un poco el contexto y hurgar un poco en la historia y la vida de esta Carlota, ¿no? Que desde el punto de vista popular generó, por eso hablaba de la mamá Carlota y de esta canción, que ha durado 150 años. Cuando se va Carlota de Habsburgo, sale por el producto de Veracruz de regreso a Europa para no volver, pues le dedican Adiós mamá Carlota, ¿no? Y digamos, desde el punto de vista popular también hay una condena o una, no sé si condena, pero sí una sentencia al personaje desde lo popular, ¿no? Con esta canción. Y bueno, qué tan fuerte es que hasta la fecha sigue generando ámpula, todavía hasta la fecha, 150 años después, a pesar de que nada más tuvo 3 años. 3 años, o sea, no, es nada, es 3 años. Yo recuerdo lo que hice hace 3 años y parece que fue ayer. Entonces, y que sigamos hablando de ella y que siga generando este encono, pero también admiración, pero también resquemor, pero también odio, pero no. Me parece a mí que es un personaje revisable y el que podemos regresar y darle muchas interpretaciones y sería riquísimo. Así que como por lo que te escucho y que tienes un amplio conocimiento también de la historia de México, es un personaje que sintetiza, me parece a mí, las contradicciones en las que México se encontraba en ese momento. Así es. Y que no es poca cosa regresar otra vez, a pesar de ser extranjera. Repito, eso no le quita ningún mérito. No, y además nos ayuda a entender un poco lo que ocurre hoy día también, esta polarización. Era un momento de polarización, era un momento en que sí, fueron 3 años, pero digamos los 3 años que permitieron fundamentar o solidificar el Estado mexicano, ¿no? A partir de la guerra de intervención y el triunfo de la República, se consolida, se sientan las bases del Estado mexicano con el desarrollo de la Constitución del 57 y eventualmente vendría el porfiriato, que es otra historia, donde se crean esta mitología también de lo francés, que era lo odiado y lo admirado, ¿no? Entonces es como el resultado de este sincretismo de esos 3 años, termina en el porfiriato dictando ciertos cánones, pero esa es otra historia y ahorita estamos con Carlota y revisando esta puesta en escena. Cuéntanos cuándo terminó una temporada e inician otra temporada en el helénico. Pues esta semana iniciamos en el Instituto Cultural Helénico. Ya esta sería nuestra tercera temporada en este lugar maravilloso del Aula Magna, que de suyo propio tiene todas las condiciones para hacer una representación muy... vaya, el montaje y el lugar hicieron match inmediatamente. Es prácticamente como si hubiera sido concebido para exprofeso, ¿no? Y venimos de una temporada en el Foro Shakespeare. Acabamos este viernes pasado y bueno, hemos estado teniendo muchas críticas positivas, incluso de historiadores, de gente que está incluso muy involucrada con la actual familia Habsburgo. Entonces, y que están sorprendidos, quedaron sorprendidos, gratamente sorprendidos por la calidad y por la destreza histriónica de Gaby. Y pues, porque le quitamos, bajamos
del pedestal de la historia y le volvimos a llenar de sangre y volvimos a poner hueso a este personaje, ¿no? Y bueno, pues ahora regresamos con 8 funciones en el Instituto Cultural Helénico, que la verdad nos trata increíble. Vamos a dar sábados y domingos, sábados a las 7, domingo a las 6, y pues los boletos están en Ticketmaster y en taquilla del propio instituto. Y pues ojalá la invitación es para que asistan, no se lo pierdan. Si no les gusta el teatro o no quieren ver a Carlota porque la odian, la aborrecen, lo que sea, vayan porque necesitan conocer este lugar que es una verdadera joya dentro de la ciudad. El Instituto Cultural Helénico de verdad es un punto y aparte en su arquitectura medieval, ¿no? Es de verdad una cosa que ningún capitalino debe dejar pasar o perderse, ¿no? Así es, aprovechando que es septiembre y en septiembre siempre nos da por hacer revisiones históricas, pues bueno, esta obra que tiene carácter histórico, ¿cuáles son las fuentes documentales? ¿Solamente ese historiador revisaste, César, o revisaste otras fuentes? Bueno, mira, yo, como te decía, yo soy un enamorado de la historia y bueno, pues, no era para menos la revisión de este personaje. Sí, reconsulté sus cartas, propiamente sus cartas. Mucho de lo que dice Carlota son textos tal cuales sacados, escritos por ella. Pero también revisé las crónicas de los personajes más allegados a ella, de su secretario de Relaciones Exteriores, de su asistente particular, de sus damas de compañía. Todos ellos escribieron de esa época y todo eso lo consulté. Entonces, pues lo que ves ahí, lo que se va a ver ahí es obviamente una síntesis de todo lo que ella vivió en ese periplo, desde que toma la decisión frente a Maximiliano hasta que pierde la razón frente al Papa Pío IX. Y traté de ser lo más fiel a la historia posible, desde un lenguaje, por supuesto, dramatúrgico. Y bueno, pues tengo otros textos, pero por ejemplo, estoy acabando una versión de la Fundación de México Tenochtitlan, toda esta historia acerca del periplo de Tenoch, guiado por Huitzilopochtli para guiar a los mexicas a fundar su propia ciudad y me parece extraordinario. También es una cosa que tenía esbozos, pero cuando me adentré en la historia con mayor profundidad, híjole, qué emocionante, qué historia más emocionante y qué bonita, y sobre todo a mí me hizo comprender mejor el escudo. El escudo en esencia es el punto culminante de esa historia, de la Fundación de México Tenochtitlan. Pues bien interesante, ya estaremos viendo el resultado de esas investigaciones y platicando también a profundidad de esos temas, César. Es bien interesante y nos llama la atención, en este caso, en el de Carlota, pues son fuentes documentales directas y entonces, bueno, pues está padre porque nos va a permitir conocer un poco el pensamiento directamente de Carlota. Hace rato hablaba de Fernando del Paso, el libro se llama Noticias del Imperio, es una novela, creo que es de esas fundamentales, ¿no? Como para entrarle al tema del siglo XIX de una manera amena, y si quieren profundizar, bueno, pues hay un montón de bibliografía también documental sobre el siglo XIX, Juárez, Maximiliano y Carlota, sobre todo, en este caso. Y fíjate, perdón que te interrumpa, y fíjate que más que Noticias del Imperio, yo tenía, la verdad es que nunca había leído, por ejemplo, Corona de Sombras del maestro Usigli, que habla del mismo personaje.
Entonces, y yo a la mitad de la escritura empecé a panicarme, diciendo, ojalá no escriba lo mismo que el maestro, ¿no? Pero empiezo a leer a Usigli y nada que ver, nada que ver. Por supuesto, el maestro Usigli, Corona de Sombras, es una catedral de la dramaturgia. Por supuesto que no pretendo ni de lejos compararme con él, pero es otra cosa. Es absolutamente otra revisión, y como tú bien lo decías al principio, otra revisión del personaje. Y pues me parece que vale la pena en ese sentido. Está bien, está suave porque nos permite pues, ver otro punto de vista y desde el punto de vista de la dramaturgia, ¿no? Porque todo de lo que he hablado son pues fuentes, digamos, historiográficas, trabajos de otro tipo, ¿no? Acá la puesta en escena y la dramatización de la vida de Carlota, pues es de suyo y interesante porque ves a la actriz ahí interpretando, la interpretación que le diste al texto, esto que nos cuentas que pues, te fuiste a revisar la fuente original, las cartas de Carlota, ¿no? No a través de mediación o a través de interpretaciones, sino dejas a Carlota salir a través de esta obra. Y bueno, suena muy interesante estas 8 funciones, sábados y domingos de septiembre, entonces en el Centro Cultural, en el Instituto Cultural. Así es, ¿dónde está ubicado? Está en Revolución 1500. Ok. A 2 minutos en carro, en 2 minutos del metro Barranca del Muerto. Ok, pues bueno, entonces invitamos al público para que vayan a ver Carlota, a ver qué les cuenta, ¿no? A ver qué, porque además nos permite, te digo, un poco tocar tierra sobre esta polarización que puede haber política en algún momento dado y que de alguna manera nos ayude a tomar conciencia sobre lo que ha sido o lo que es, o a lo mejor te invita a leer más sobre el personaje, porque también es muy interesante esta obra que nos relatas, pues echarle una revisada a ver cuál es el planteamiento a favor o en contra de Carlota o simplemente el ser humano. Sí, totalmente, totalmente. Decía el maestro que el teatro es eso, es un espejo donde un ser humano puede ver el alma de otro ser humano. Entonces, es eso, revisarnos a nosotros mismos y a través de los ojos de otro, ¿no? Excelente. César, pues quiero agradecerte el tiempo, la atención. Es una charla muy interesante y el personaje creo que se presta, ¿no? Entonces ya estaremos atentos a tus eventuales trabajos y en lo que vayas generando para estas puestas en escena bien interesantes. Pues te agradezco mucho la entrevista y tu tiempo y los esperamos que esa aula magna esté siempre llena. Perfecto, pues bueno, ahí estamos en comunicación, muchas gracias y les agradecemos a todo el público de Arriba el Telón, gracias por acompañarnos esta vez y los invitamos, vayan al teatro. Gracias, César. Un abrazo, muchísimas gracias, qué buena entrevista. Oye, ¿sabes, eres historiador o algo así? Pues, periodista. Ok. No, pues sí le sabes también. Bueno, muchas gracias. Finalizamos la transmisión.